segundos. 3, 2. Lo impresionante de este estudio es que si caracterizamos a México, que es otro tema central para la biodiversidad y para los ecosistemas, es que tenemos en nuestros ecosistemas, como tenemos muchas sierras, están en las sierras principalmente, bueno, en todo el México, por supuesto, pero las sierras cambian rápidamente de ecosistemas. O sea, si nosotros estamos en la zona, por ejemplo, de Mazateca, vamos desde el Valle de Tehuacán y tenemos régimen de lluvia de 600 milímetros. En 40 kilómetros lineales tenemos 4 metros de lluvia. Entonces, en 40 metros lineales desde el Valle de Tehuacán, porque los mazatecos miran también hacia el Valle de Tehuacán, del otro lado llueve 4 metros. Eso crea unos ensambles ecosistémicos muy importantes. México se caracteriza por tener más diversidad beta que diversidad alfa. Entendiendo por diversidad beta que los distintos tipos de vegetación se van ensamblando de manera distinta según donde se ubiquen geográficamente, mientras que la diversidad alfa es cuántas especies tenemos por hectárea, para decir. Y bueno, pero eso nos lleva a otro tema muy central que ahorita lo voy a desarrollar más tarde para el manejo forestal. Lo que tenemos que hacer en los ecosistemas forestales es manejar la diversidad beta y no alfa, pues, o sea, estos distintos ensambles ecosistémicos. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis y voy a decir al rato por qué. El tema central es que, por ejemplo, si hacemos un recorrido de todos los bosques templados de México, que más o menos los indígenas, si se trata de encinos pinos, pino-encinos, etcétera, o sea, las distintas formas de caracterizar los bosques templados. El tema central es que tenemos los bosques templados desde Chihuahua hasta Chiapas. Y hasta tenemos bosques tropicales que son los pinos tropicales, pues, ya colindando con Chetumal, allí, en la zona de Chetumal. Lo que yo estoy mirando en este caso es que tenemos más diversidad biológica en los bosques templados que en los bosques tropicales de México, sobre todo los bosques tropicales húmedos. Son aproximadamente 8,000 especies. Y entonces, como están en todos los lados en México, o sea, están en la Tarahumara, están en Chiapas, están en Durango, están en todos lados, esos ensambles ecosistémicos son la base para las culturas indígenas. ¿Por qué? Porque ahí se desarrolla nada menos y nada más el segundo gran elemento del patrimonio biocultural, que es la agrodiversidad. La agrodiversidad que se genera en paisajes bioculturales, que es la intervención de esos ecosistemas en una cuestión sumamente interesante, ser centro de origen y diversificación por regiones determinadas o por áreas determinadas, genera una diversidad impresionante. Entonces, generalmente los pueblos indígenas han vivido en coevolución con los ecosistemas, ya sean forestales, ya sean selváticos, ya sean... ¿Y quién es el que determina la coevolución? El sistema Milpa. El sistema Milpa es el gran laboratorio mundial de generación de variedades y de especies cultivadas. Pero no solo cultivadas. Una milpa no se entiende, por ejemplo, con todas las arbences, todas las especies que surgen
allí y que son también parte del sistema y que la FAO ahorita está reconociendo, hasta que lo hace en su historia de la FAO, está reconociendo aquellos sistemas, ellos usan la palabra en inglés neglected, o sea, abandonados o disminuidos, no sé la traducción cuál sería la adecuada, pero que apenas se están fijando para la seguridad alimentaria, en donde, por ejemplo, tenemos todo el sistema de amarantos. Pero ¿qué son, en realidad, qué es el proceso de domesticación? Pues es justamente esas especies que se van escogiendo, lo que llamamos normalmente hierbas comunes. Entonces el concepto de hierba mala no existe en los idiomas indígenas. Son generalmente hierbas usadas. Quelites. Los quelites. Quelit quiere decir en náhuatl hierba. Entonces los quelites, y que están ligados principalmente a los amarantos, curiosamente, ¿no? A todo tipo de amarantos, pues, a todos los tipos, pero no solamente, por supuesto. Entonces, ese policultivo que tenemos, que se llama milpa, está muy cercano generalmente a los ecosistemas naturales o en diálogo con. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en Jalapa, muy cercanos aquí, vemos frijoles que son silvestres. Entonces la pregunta es, ¿son frijoles sembrados y se asilvestraron o viceversa? Pues son, la gente sigue utilizando los frijoles silvestres. Entonces hay una cercanía, siendo centro de origen de la agricultura, una cercanía muy importante con los agroecosistemas. De los sistemas naturales con los agroecosistemas. Entonces, la pregunta es, si tenemos en los territorios indígenas aproximadamente, según Redowski, si hacemos un recorrido con lo que nos dice Redowski, que es el gran taxónomo, el gran sistemático, pues, de México, en donde va caracterizando junto con Hernández X y otros grandes personajes. Si vamos vinculando el tipo de vegetación con especies, con la asimilación, resulta que llegamos hasta 13,000 especies, así a ojo de buen cubero, pues, que están en territorios indígenas. Y bueno, entonces me dije, pues si esto es así, pues a ver qué dice la Conavio al respecto. Y entonces la Conavio tuvo el ejercicio en los 80 y 90 sobre de caracterizar las regiones terrestres prioritarias, las regiones hidrológicas creo, prioritarias, las AICAS, las regiones de las aves prioritarias, etc. Entonces sobrepuse esos mapas y oh, gran sorpresa, allí donde están los territorios de los pueblos indígenas, están también las regiones terrestres prioritarias, las regiones hídricas prioritarias, no exclusivamente, por supuesto, pero, por ejemplo, si tenemos 50 millones de hectáreas de regiones terrestres prioritarias a nivel nacional, pues resulta que 17 millones caen en territorios indígenas. Entonces, esto es realmente una cosa extraordinaria que pues cualquier institución pública tiene que considerar. Ya me contestó ahí la pregunta de que dice que si la conservación de la biodiversidad está relacionada con la diversidad cultural de los pueblos indígenas. ¿Y por qué? Y luego dice, ¿de qué manera la incorporación de los pueblos indígenas a las estrategias de conservación y desarrollo de políticas públicas contribuye a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable? Estamos hablando de política. Sí, pero antes había un tema que no contesté, sí, que es de las regiones. Sí. ¿Cómo se generaron las regiones bioculturales? Uh-huh. Y entonces ahí es otra vez un ejercicio de
sobreponer los distintos mapas primero de vegetación, del agua, pues, pero después de la vegetación, pero posteriormente las regiones terrestres prioritarias, posteriormente las regiones hídricas o hidrológicas prioritarias, las AICAS y las reservas de la biosfera o las áreas, las ANPs, tanto estatales, federales como municipales. Al sobreponer, estas le puse una numeración, 3, 2, 1, 0. 0 es no de importancia, 3 de total importancia. Y le aumenté además los tipos de vegetación que hay en sus territorios, que ese es otro temota muy importante. Por ejemplo, en la Tarahumara tienen 16 tipos de vegetación porque están en las barrancas, y en las barrancas pues hay desde selvas caducifolias hasta y de todo, pues, y así sucesivamente, ¿no? Que es muy interesante, pues, desde el punto de vista cultural de los distintos territorios, porque entonces la cultura se desarrolla por pisos ecológicos. Y de intercambio de pisos ecológicos. Entonces, por ejemplo, los mercados serranos que tenemos en Oaxaca, en Cuetzalan y donde sea, esos mercados serranos integran ecológicamente las distintas ecologías. Entonces vemos en el mercado de Cuetzalan cuestiones de los bosques templados, hongos de los bosques templados, junto con tabaco y junto con etcétera, ¿no? Entonces, el tema central es esta sobreposición de lo que la CONABIO ha calificado y en esos ejercicios que se hicieron, buenos o malos o feos, como quiera uno, pero eso es la información que tenemos. Esa sobreposición genera espacios de diversidad impresionante. Esos espacios de diversidad están regionalmente. Si sumamos 2, 3, 4 territorios, por ejemplo, en la Sierra Norte o en la sierra, sobre todo de la Madre Oriental, o las sierras madres occidentales, si juntamos espacios, tenemos varios territorios juntos. Y entonces por eso dije, no, pues son regiones bioculturales importantes. ¿Por qué? Porque ahí encontramos no solamente la vegetación natural, sino también la agrodiversidad, donde están las líneas genéticas originales de la domesticación del sistema alimentario mexicano. Entonces, justamente esas regiones se distinguen de otras regiones, se distinguen de otras regiones de una manera importante, porque no existe, por ejemplo, si vamos a Sinaloa, en las planicies de Sinaloa no tenemos esa diversidad por la monocultura, por los grandes espacios de producción industrial, con sus sierras. Y entonces, bueno, la visión de la Zagarpa es, no, pues por supuesto que lo importante es la monocultura, la productividad de 15 toneladas, ¿no? Y los otros están produciendo diversidad, están produciendo. En biomasa no estoy tan seguro, en las mismas condiciones, quién genera más biomasa, si las monoculturas del maíz o los pueblos indígenas y no indígenas, los campesinos, en una hectárea de policultivo de maíz. Donde hay todavía árboles, donde dejan... ¿Quién genera más biomasa? Entonces, allí hay temas interesantes, sobre todo para el cambio climático y todo este rollo. Pero bueno, entonces, las regiones bioculturales son regiones que están compuestas por territorios, primero, por el conjunto de territorios que forman las regiones, luego están compuestos desde el punto de vista paisajístico, por paisajes bioculturales determinados.
Y esos paisajes bioculturales, por procedimientos agrícolas o de recolección determinados, y un tercer o un cuarto nivel por especies. Esas especies que han sido semidomesticadas, domesticadas, que se utilizan en el sistema alimentario mexicano, y esas especies se componen de genes, de variedades y de genes. Y entonces tenemos ya completamente la definición lo que es una región biocultural, faltando un elemento básico, de cómo se genera una cultura a partir de estos manejos, de esos espacios, que es, para empezar, la cultura culinaria. En México tenemos una cosa que no tienen otros países en el mundo, que es centralmente su sistema alimentario, la cultura culinaria. Ahorita hablé con una persona de aquí del INECOL que está haciendo la recolección de los chiles mexicanos y de las salsas que están asociadas a los chiles mexicanos. El sistema culinario mexicano está ligado a 600 platillos por lo menos ligados al maíz. Eso no lo tiene ningún país del mundo. Pero otra cosa que no tiene ningún país del mundo es la generación del sistema alimentario mexicano en general, esa diversidad que el 35% o 33% más o menos de las proteínas, más el 52% o 54% de los carbohidratos proviene del maíz. Entonces, en promedio. Entonces, todos los días, el pueblo mexicano consume 350 gramos de maíz de manera directa. Si introducimos los transgénicos, si introducimos los transgénicos